Tenemos el siguiente problema. Tenemos un paralelogramo y lo que buscamos mostrar es que dos lados opuestos, cualesquiera, dos ángulos, perdón, opuestos cualesquiera son congruentes y dos ángulos consecutivos son suplementarios. Vamos a ver. Vamos a pintar primero un paralelogramo. Tenemos una situación de este estilo. Paralelogramo. Entonces tenemos A, B, C y D. Entonces vamos a trazar la diagonal, en este caso AC. Tracemos la diagonal AC. Entonces observa, tienes que el lado AB, como estás hablando de un paralelogramo, es igual al lado BC. Tienes que el ángulo DC, el lado DC es igual al lado AB y AC es común entre quién y quién, entre el triángulo ACD y el triángulo ACB o ABC. Entonces lo que podemos decir es que el triángulo ACD es congruente con el triángulo ABC. Son dos triángulos congruentes. Entonces, lo que podemos decir es que el ángulo CDA pues es igual al ángulo ABC. Entonces, dos ángulos opuestos son iguales, ¿no? De la misma forma, o sea, de una forma muy, muy parecida, puedes mostrar, o sea, en lugar de considerar esta diagonal, pues consideras esta diagonal y entonces puedes decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo BCD y por lo tanto el ángulo DAB es igual al ángulo BCD, ¿no? Un argumento similar muestra que esos otros dos ángulos son iguales, ¿no? El ángulo de DAB es congruente con el ángulo BCD. Ahora, vamos a ver. Si tú tomas el ángulo DAC, le sumas el ángulo ACD y a eso le sumas el ángulo CDA, como son los ángulos internos de un triángulo, pues te da un ángulo llano. Si tomas el ángulo CAB, le sumas el ángulo ABC y a eso le sumas el ángulo BCA, también te da un ángulo llano. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Sabemos que el ángulo CDA es igual al ángulo ABC, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Y sabemos que el ángulo ABC es igual al ángulo CDA, ¿no? O sea, el ángulo ABC es igual al CDA y el ángulo DAB es igual al BCD, ¿no? O sea, ángulos opuestos son iguales. Ahora, fíjate, si agarramos la suma de estas dos, tenemos que el ángulo DAC más el ángulo DAB más el ángulo
ABC más el ángulo BCA. Vamos a ir marcando cuáles son los que hemos utilizado. Entonces tenemos el DAC, el CAB, el ABC, el BCA, ¿ok? BCA. Tomamos el ángulo ACD. Tomamos el ángulo ACD. Y finalmente el CDA. Este te da dos llanos, dos ángulos llanos. Ahora observa una cosa, si tú tomas el ángulo DAC y le sumas el ángulo CAB, pues eso te da el ángulo DAB. Entonces, estos dos generan el ángulo DAB. Este de aquí, bueno, pues vamos a llamarlo, vamos a dejarlo como está, el ángulo ABC. Y luego tenemos el BCA, BCA más el ACD. Estos dos te generan el ángulo BCD. Y bueno, finalmente el ángulo CDA. Y esto te tiene que dar dos veces un llano. Pero tú dijiste, por ejemplo, que el ángulo CDA es igual al ángulo ABC. O sea, CDA es igual al ABC. Son iguales. Y también que el ángulo DAB es igual al ángulo BCD. Consecuencia. Entonces, el ángulo ABC es igual al CDA. Tienes dos veces el ángulo, vamos a decir, ABC. ABC. Y vamos a considerar el ángulo BCD, que es el consecutivo. Tenemos dos veces el ángulo BCD y eso me tiene que dar dos veces un llano, ¿no? Conclusión, el ángulo ABC más el ángulo BCD tiene que ser un llano. Vamos a ver nuestra figura. ABC más BCD, o sea, este ángulo de aquí, más su consecutivo, me dan un ángulo llano. Es justamente lo que nosotros queríamos demostrar. Dice dos ángulos consecutivos cualesquiera son suplementarios.